como un tema estratégico y no como un tema simplemente coyuntural electoral o coyuntural. Así es. Es estratégica la unidad. ¿Que tenemos que revisarnos? Sí. Que tenemos que revisar nuestros errores, nuestro discurso, nuestra consigna, quizás cómo llegar más a lo social, cómo todos, sin excepción, nos convertimos en verdaderos dirigentes sociales y quienes estamos empeñados hace muchísimos años en que no se debe hacer política de escritorio, sino que conocemos los barrios, los caseríos, los pueblos de este país. Quienes nos están viendo saben que es así porque hemos visitado toda Venezuela. Tenemos que arrastrar a todo el mundo a que haga política de la misma manera y pues por supuesto un tema de autocrítica, de autorrevisión dentro de las organizaciones políticas, que todas las que no han pasado por un proceso ideológico deben hacerlo, todas las que no han pasado por un proceso interno deben hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es imprescindible, porque además si algo hemos entendido de este lado es que lo digital nada más debe servir para la tecnología y no para imponer. Nosotros pasamos por todo un proceso donde hicimos finalmente un acto de mea culpa al reconocer que las primarias son la fórmula y todo ese proceso de elecciones primarias nos ¿Nosotros llevó, te refieres un nuevo tiempo? No, a o toda la alternativa democrática. Y ese proceso de elecciones primarias nos llevó a la consolidación de liderazgos importantes en las regiones, en los municipios, a que la gente saliera a la calle, y creo que el crecimiento que tuvimos en gran medida con esos 6.600.000 votos que obtuvo la candidatura presidencial de Enrique Capriles, ese crecimiento numérico, me refiero, se debe a eso, a todo ese movimiento que se gestó de abajo hacia arriba que nos llevó a esto. Pero esto no es suficiente, porque el objetivo, sin duda alguna, es ganar las elecciones presidenciales, que no está planteado en este momento que las haya. Esa es la realidad, porque en este momento no hay una falta absoluta presidencial, de lo que podemos hablar, porque es el presidente Chávez el que lo planteó la última vez que le dio la cara al país. Pero indiscutiblemente, si nosotros queremos acceder al poder, y poder entendido como la capacidad para ayudar a la gente, tenemos que modificar muchísimas cosas, entre ellos, insisto, el tema del discurso social, que es fundamental para que se comprenda cuál es el proyecto de país que nosotros tenemos. Elsa, nosotros hemos tenido acá en esta mesa unos 5 dirigentes políticos y todos, por cierto, han expresado una cosa que de la que yo me felicito como ciudadano. En primer lugar, una vocación de revisión, ¿no? y de cierta autocrítica. En segundo lugar, la firme convicción de que la unidad es algo central, no algo episódico. Y en tercer lugar, la valoración de lo social, del encuentro con lo social, con las mayorías empobrecidas del país. Te pregunto yo ahora, y me felicito también al escucharte, porque conociéndote como te conozco desde hace muchos años... Me conoces mucho, la verdad. Mucho. Sé que lo que estás diciendo se corresponde con tu práctica militante, con tu praxis dirigente. Ahora, vamos hacia un enero complejo desde el punto de vista político. Sí. Vamos hacia un enero donde no tenemos, el país no tiene certeza de qué va a ocurrir el 5 de enero en la Asamblea y de qué va a ocurrir el 10 de enero con el tema de la toma de posesión y de cuáles escenarios se activarán desde el punto de vista constitucional en uno u otro caso, porque todo ese ámbito del oficialismo es un ámbito poco transparente, desafortunadamente. Frente a esa situación debiera haber en la otra acera una fuerza que le dijera al país, tranquilos, que aquí hay una fuerza que garantiza la estabilidad, la paz, la continuidad del imperio de la Constitución. Esa fuerza somos nosotros. Hasta ahora lo que hemos escuchado son, digamos, balances particulares, aproximaciones interesantes pero parciales. ¿Tú crees que estaremos a tiempo los venezolanos de escuchar por parte de la Alternativa Democrática esa afirmación en bloque de cuál es su visión del próximo proceso político? Sí, y no tengo ninguna duda de eso. De hecho, les digo que estamos trabajando, no estamos de vacaciones, que tenemos reuniones permanentes y continuas precisamente para evaluar a diario la situación. Te digo, por ejemplo, aquí una infidencia, pues que donde nadie nos está viendo, que ya hay reuniones formales tanto de la Mesa de la Unidad como de los partidos políticos a partir del 2 de enero.
yo tengo reuniones 2, 3, 4, 5. El 5 de enero es la instalación de la asamblea, continuamos reuniones 6, 7, 8. El 9 nos instalamos nosotros en la asamblea, en el Parlatino. Es decir, estamos en reuniones constantes y permanentes porque además la situación política del país, que sin duda alguna pasa por un necesario análisis jurídico, porque la respuesta está aquí, en el Popol Vuh, era que le decía el comandante. Ajá, el Popol Vuh, aquí está. En la Constitución, pues bueno, la Constitución establece unas normas muy claras, pero sin duda alguna, en momentos como estos, donde hay algunas coyunturas que no pueden momentos inéditos. Así es, donde estamos, porque parece mentira, uno no se da cuenta cuando está viviendo la historia. Y en estos días un amigo mío me decía, un historiador me decía, conversando con mi esposo en casa, me decía, mira, la diferencia entre ustedes los políticos o los expertos en un área o en la otra y nosotros los historiadores es que nosotros vamos anotando cada detalle, porque estamos viviendo la historia. Detalles como las cadenas presidenciales, las cadenas del 24 de diciembre, como cuando a las 5 de la tarde más o menos Ernesto Villegas dijo, por órdenes del vicepresidente Nicolás Maduro Moros, informamos al país tal cosa, y luego el propio vicepresidente canciller en la noche, Nicolás Maduro Moros, dijo que el señor estaba en reposo absoluto pero estaba caminando. Entonces, en las dos oportunidades, quien habló fue Maduro. Esos detalles que probablemente uno los está viviendo y no los percibe, pues bueno, estamos viviendo historia. Entonces, eso amerita con responsabilidad, conteste con lo que tú planteabas, Chevo, que nosotros como dirigentes políticos tomemos el toro por los cuernos y le digamos al país, aquí estamos, con aciertos y con errores, porque finalmente somos seres humanos. Pero aquí estamos, dispuestos a que el país tenga una salida constitucional, que finalmente es lo que desea el pueblo de Venezuela. Porque ese país dividido, odioso, al que nosotros no estamos acostumbrados como venezolanos, no es el que quiere la mayoría del país. Entonces tenemos la responsabilidad, y una responsabilidad que además debería estar encabezada por el propio Nicolás Maduro, y por eso me resultaron tan antipáticas las declaraciones que le escuché hoy, porque además una cosa es con cuatro y otra cosa es con bandola. Nicolás no es Chávez. Así de simple. Y cuando tú escuchas a Nicolás, con el respeto que me merece el señor vicepresidente de la República, quiero que me oigan, se callan todos, no quiero pitos, no quiero aplausos. También se me viene a la mente aquel refrán, y no es que me estoy convirtiendo en Luis Herrera, de que las segundas partes nunca fueron buenas. Entonces, aquí tenemos que establecer quién está mandando, cómo manda, cuáles son los parámetros de gobierno, y una cosa bien importante, que es la necesidad de que conversemos, porque lo que no es lógico es que nosotros lleguemos el 5 a la Asamblea Nacional y nosotros no sepamos cuál es la propuesta que trae el oficialismo para la nueva directiva. O que lleguemos el 9 al Parlatino y nos pase lo mismo. ¿Quién va a ser presidente del Parlatino, el vicepresidente? Sin diálogo, cuando aquí hay dos mitades de país y cuando además a nosotros nos eligieron para legislar para toda Venezuela. Yo estuve leyendo esta mañana en alguno de los portales, ya ni recuerdo cuál fue, alguna información no confirmada de que precisamente ese era un proceso que estaba en marcha. Y es que es lo lógico. A esta hora, en este momento de país, tendrían que estar algunos delegados del gobierno con algún delegado de la Mesa de la Unidad en conversaciones de cara a lo que va a pasar a escasos 10, 12 días o menos. Y te voy a decir con toda la responsabilidad del mundo como la segunda a bordo de un nuevo tiempo. Mi partido político, que tiene una de las fracciones parlamentarias más grandes de la unidad. Nosotros tenemos 16 diputados de la Asamblea Nacional, 15 diputados de la Asamblea Nacional, 14 suplentes y 3 en el Parlatino. ¿No? Tenemos una de las fracciones más grandes. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de conversaciones, no nos han llamado para conversar. ¿Y de qué estamos? Estamos dispuestos a conversar, a dialogar, porque para eso es la política, porque tú no puedes beneficiar al pueblo si entiendes que el pueblo es la mitad del país. Además, tenemos muchas cosas aquí sobre la mesa. Tenemos la directiva de la Asamblea Nacional, luego vamos a tener los 3 miembros del Consejo Nacional Electoral cuyo periodo vence dentro de muy poco. Tenemos más, es decir, aquí estamos hablando del poder electoral, del poder judicial y del legislativo. Y de una Constitución Nacional que obliga a construir una mayoría que en este momento nadie tiene para poder hacer esa designación. Absolutamente, se necesitan los 2/3 de la Asamblea Nacional. Es decir, se necesita que el país... Y ninguno lo tiene. Absolutamente, porque en definitiva nosotros cuando resultamos electos representamos al país. Por eso las fuerzas de la Asamblea Nacional tienen son que ser variadas. Yo soy socialdemócrata.
Entonces ahí hay comunistas, hay gente de derecha, hay gente del centrohumanismo, de lo que sea. El país está representado, y para que pueda estar verdaderamente representado el país, tenemos que estar todos tomados en cuenta. Pero además hay un hecho bien importante, y es la Constitución, como lo decía Chugo. Es claro, el artículo 230, cuando establece que el periodo constitucional culmina el 10 de enero y que el presidente de la República se juramenta ante la Asamblea Nacional. Y por cierto, si me permiten, no es cierto que el presidente se pueda juramentar en cualquier otra fecha ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué dice textualmente la Constitución? El presidente se juramentará el 10 de enero. ¿Ante un organismo o el otro? Ante un organismo o el otro. Pero el 10 de enero. Pero el 10 de enero. ¿Y por qué ante otro? ¿Qué dice el diario de debate, señores parlamentarios? La lectura no le hace daño a nadie. Eso no hace daño. Lo máximo que uno puede terminar con lentes. No duele. Eso no duele. Vamos a leer. ¿Qué dice el diario de debate? Si hay un conflicto político en el país de tal entidad que la Asamblea Nacional decida no juramentar al presidente, como la voluntad popular no puede ser alterada por nada ni nadie, menos aún por una jugada política, tienes la alternativa de juramentarte ante el Tribunal Supremo de Justicia. La opción del TSJ no es ni para modificar la fecha, ni para que yo haga lo que me dé la gana con la Constitución. Ahora, lo importante de todo esto es que los posibles, eventuales conflictos internos que haya dentro del oficialismo no pueden alterar la paz, la tranquilidad y la constitucionalidad de nuestra nación. Tú sabes que otra de las cosas que me preocupó el día de hoy, cuando vi las declaraciones, las vi reseñadas en un portal, de Ana Elisa Osorio, también diputada al Parlatino. Y en alguna de las frases que la reseña que vi traía, decía: el presidente vendrá cuando tenga que venir, etcétera. Bueno, el mismo discurso en la misma línea, pero dijo lo siguiente, dijo: él es el único que garantiza la estabilidad de Venezuela. Y eso